Primera de Timoteo. Vamos ahora a Primera de Timoteo. Y vamos a leer nosotros Primera de Timoteo capítulo 4 y el versículo 1. Cuando nosotros no conocemos a Jehová, o cuando nosotros llegamos a conocer algo, pero después nos desviamos de esa interpretación, se le conoce como apostasía. Y una apostasía está compuesta de apóstatas. Y un apóstata le hace la pregunta: ¿puede heredar el reino de los cielos? ¿Qué es lo que hace un apóstata? Miren lo que dice el versículo 1. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Así que un apóstata, ¿qué es lo que escucha? Doctrina de demonio. Se oye feo y se oye fuerte, pero eso es lo que es un apóstata. Alguien que escucha doctrina de demonio. Ahora, ¿quién está compuesta de doctrina de demonios? Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18 nos va a hablar de una ciudad que está habitada de demonios. Apocalipsis 18 y leemos en el versículo 2. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia, la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Así que cuando nosotros leemos Primera de Timoteo capítulo 4 y el versículo 1, dice que los que tratan de la fe escuchan doctrinas de demonios. Es decir, escuchan doctrinas de Babilonia. Y luego dice Primera de Timoteo 4:1, y escuchan a espíritus engañadores. Así que, ¿qué es lo que están escuchando? Espíritus engañadores. Ahora, una persona o un cristiano que escucha espíritus de demonios, ¿qué es lo que va a salir de sus labios? Va a salir las palabras de los espíritus de los demonios. Por eso miren lo que dice Apocalipsis capítulo 16 y leemos en el versículo 13. Y dice la palabra de Dios: y dice de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Así que estos poderes, ¿qué es lo que está saliendo de su boca? Están saliendo falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y las están absorbiendo aquellos que están escuchando espíritus de demonios. Estábamos nosotros ese rato comentando que dentro del movimiento adventista, llámese de la organización o llámese de sostén propio, muchos adventistas comparten muchas doctrinas de demonios a través de las redes sociales. Por ejemplo, hay adventistas que comparten temas de predicadores que son de Babilonia.
Reflexiones que son reflexiones de las iglesias caídas. Y la pregunta es cómo un adventista puede compartir esas exposiciones de falsas doctrinas. Lo que realmente está dando son doctrinas de demonios. Ahora yo les hago la pregunta, para que nosotros compartamos algo, ¿qué tuvimos que haber hecho primero con ese video? O ese audio. Tuvimos que haberlo escuchado. Y cuando usted lo estaba escuchando, ¿qué estaba entrando? Las doctrinas de Dios. Si no tiene la capacidad madura para diferenciar entre lo que es santo y lo que es espurio, eso espurio se nos puede quedar en la mente. Ahora, vamos a mirar en Primera de Timoteo, capítulo 4. Regresando a Primera de Timoteo, capítulo 4, y vamos a mirar en el versículo 2. Miren ahora lo que hablan. Que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. Así que, ¿qué van a hablar estos apóstatas? Mentiras. ¿Qué es lo que habla un apóstata? Mentiras. ¿Y cómo tiene la conciencia? Cauterizada. ¿Saben qué significa la palabra hipocresía? Alguien que hace todo lo que está a su alcance para hacer creer la mentira como verdad. Por eso cuando a alguien le dicen, eres un hipócrita, ¿qué le están diciendo? Eres un mentiroso. Me estás tratando de engañar. Ahora, ¿a cuánto nos gustaría que nos dijeran, eres un hipócrita? Sin embargo, aquí dice que estos han apostatado de la fe. La mensajera del Señor nos va a decir, y en relación a nuestro tema, tenemos nosotros aquí, voy a abrirlo nuevamente, y miremos. Ya nosotros nos quedó definido qué es el continuo, ¿cierto? Ya sabemos qué es el continuo. Ya algunas referencias de los nos dijeron qué es el continuo. Para continuo, ustedes lo pueden mirar en la pantalla. Aparece también en Daniel 12:11. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio, ¿qué aprendí? Sacrificio. Que esa palabra fue añadida. Lo leímos por medio de la pionera Elena White y también lo leímos por el pastor Urias Smith, que fue añadida. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Vamos a usar una carta y vamos a leer esta carta para darle el énfasis al nombre de nuestra presentación. Los primeros apóstatas sobre el continuo. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de este pionero?
podríamos decir pionero, pero él viene siendo como en la época en la comparación que hicimos entre Moisés y Josué. Él viene siendo el hijo de que fue pionero. Y este hijo de uno de los pioneros se llama Hudson Washburn. Este es el hijo de un pionero. Y miren la historia de este pionero. Hudson Washburn nació en 1863. ¿En qué año se registró la iglesia adventista? En 1863. Y murió en 1955. Se empezaron a cambiar. ¿O en qué año salió el libro tan conocido, Preguntas sobre Doctrinas? En 1957. 2 años antes él murió. Miren un poquito de la historia de este pionero. Washburn era hijo del pionero adventista observador del sábado llamado Calvin Washburn, quien se había unido a los adventistas durante el movimiento milerita de la década de 1840. Así que su padre, ¿qué era? Era un pionero. ¿Y él quién era? Hijo de un pionero. Entonces él era de la segunda generación. Y luego miren lo que dicen. Durante su juventud, Washburn tuvo muchas oportunidades de conocer a los pioneros fundadores de la iglesia adventista del séptimo día. Así que este hijo de Washburn, ¿a quién conoció? A los pioneros. Así como José, ¿a quién conoció? A Moisés. ¿Con quién caminó Josué? Con Moisés. Mira lo que dice esta biografía del hijo de este pionero. Afirmó haber tenido un rico patrimonio de los adventistas del séptimo día. Y miren lo que dice. Él fue convertido por John Nevis Andrews a los 11 años. Así que ¿quién fue el que lo adoctrinó? Semejante pionero. Y miren lo que dice. Bautizado por James White a los 12 años. Miren más. Y comenzó a predicar el adventismo cuando tenía 21 años. Trabajó en la conferencia de Iowa. Desde allí que él llegó como delegado a la sesión de la conferencia general de 1888. Así que ¿a dónde llegó Washburn? Hasta el tiempo cuando fue derramada la lluvia tardía, o cuando se quería derramar esa lluvia tardía. ¿A quién más conoció entonces Washburn? Si nos está hablando de 1888. Conoció a Wagoner, conoció a Jones, conoció a Prescott, conoció a E.G. Daniels. Y luego miren lo que sigue diciendo. Trabajó con la conferencia, ya lo leímos, las luchas espirituales que ocurrió en esta reunión lo dejaron hurgando sobre su propia vida espiritual. Un problema que más adelante resolvió de consejería con Ellen White. Así que ¿con quién más convivió este hijo de pionero?
con la hermana Ellen White. En este tiempo también comenzó su correspondencia con la señora White, la cual duró por el resto de su vida hasta que ella en 1915. Así que ¿quién estuvo en el sepelio de la hermana Ellen White? Hudson Washburn estuvo ahí. Rejuvenecido espiritualmente por el mensaje de la justicia por la fe, Washburn se fue como misionero a Inglaterra. Hasta aquel momento el trabajo en Inglaterra había estado en apuro, pero sus tácticas creativas para atraer a multitudes y su atención cambiaron literalmente el rostro de la iglesia en Inglaterra. Miren lo que sigue diciendo. Esto está tomado de este libro que se llama Materiales de 1888 de la mensajera del Señor Ellen G. White, en la página 83, en referencia a este hijo de pionero. En esa página hay una historia. Esta es la historia que se registra ahí. Hay una historia extraordinaria en relación con Washburn y Ellen White en 1888. Washburn, quien era el sobrino de George I. Butler, el presidente de la asociación tenía 26 años en el año de 1888. Es decir, que no estamos hablando de cualquier hijo de pionero. Estamos hablando de un hijo de pionero que podríamos decir se rodeaba de la pura crema y nata de las cabezas del adventismo histórico o denominacional. Y luego miren lo que dicen. Tenía 26 años en el año de 1888. El mismo año cuando los hermanos Waggoner y Jones dieron a la iglesia adventista el mensaje especial de justificación por la fe. Cuando él escuchó el mensaje, lo rechazó. Así que, ¿qué hizo Washburn? ¿Qué mensaje rechazó él? El mensaje de la justificación por la fe. Pero miren lo que sigue diciendo. Porque sentía que estaba al contrario de las enseñanzas establecidas por la iglesia adventista acerca de la ley de Dios. Así que apoyó al hermano Urias Smith y a J.H. Morrison en la negación de esta doctrina. Así que, ¿qué hizo Washburn? ¿De qué lado se inclinó? Se inclinó del lado de Urias Smith y de Morrison. Y de lo que creía en ese momento la iglesia establecida, la conferencia general, la iglesia organizada. Porque la iglesia organizada rechazó también el mensaje de 1888. Así que Washburn, ¿de qué lado se puso? Se puso del lado de la conferencia de Urias Smith y de Morrison. Dicho sea de paso, también se puso del lado de A.G. Daniels y Butler. Porque ellos también habían rechazado el mensaje de 1880. Pero miren lo que sigue diciendo. Esto es lo que me llamó la atención de Hudson Washburn. Fue durante este tiempo, dice aquí, que se dio cuenta por primera vez que la hermana White estaba totalmente de acuerdo con Jones y Waggoner. Este conocimiento lo llevó a preguntar a la hermana White su posición era especial del Señor. Así que
¿En qué concepto tenía Washburn a la mensajera del Señor? La reconocía como profeta. ¿Saben que hoy en día muchos dicen que reconocen a la mensajera como profeta, pero saben qué hacen con sus libros? Los tiran y no creen lo que está escrito. ¿Eso es creer en la profeta? No, eso no es creer en la profeta. Luego sigue diciendo, después de un corto tiempo de lucha espiritual, se reunió con la hermana White y sus dudas desaparecieron. Él escribió lo siguiente al respecto. Después de esta reunión, Washburn y su esposa se convirtieron en amigos muy estimados de Ellen White. Washburn fue el pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Washington. La señora White estuvo de visita en su casa en algunas ocasiones. El patrimonio de Ellen White tiene constancia de varias cartas que la hermana White escribió a la pareja. Y miren, esto es lo que ella escribió. Le voy a pedir a Favo si lo está proyectando en la pantalla, para que miren lo que la hermana White escribió acerca de Washburn y su esposa. Dice así: mi oración es que el Señor siga bendiciendo a la iglesia en Washington. Sé que el Señor me bendijo cuando estaba con ustedes y bendijo a su pueblo. Mucho amor a todos y mucho amor para aquellos con quien juntos tomamos consejos dulces en nuestras reuniones preciosas. El Señor vive y reina. Alabado sea su santo nombre. Así que, ¿qué creía la mensajera del Señor acerca de Hudson Washburn? Que este hermano era de confiar, que había aceptado el mensaje. Ahora miren, en una carta que J.S. Washburn escribió a el presidente de aquel entonces de la Conferencia General, A.G. Daniels. Y miren lo que él escribió. Dice aquí: así que yo fui a visitarla en su tienda de campaña en la Unión de Ottawa. Le dije que yo siempre pensé y creía que ella era una profeta. Esto es lo que está diciendo Washburn acerca de la hermana White. Pero que estaba perturbado por el episodio de Minneapolis. Había pensado que Urias Smith y J.H. Morrison estaban en lo correcto. ¿Sabes por qué J.H. Morrison se marchó de la conferencia temprano? Esta es una carta donde Hudson está explicando una experiencia que tuvo con la hermana White. Y miren lo que dice. Me preguntó la hermana White, le respondí, sí. La pregunta que la hermana White está haciendo a Hudson es, ¿sabes por qué Morrison se fue rápido de la conferencia en Minneapolis? Y Hudson le dice, sí, yo sé por qué. Miren lo que ahora va a dar el testimonio. Entonces ella me dijo lo que Morrison me había dicho a mí y me asustó la revelación de su conocimiento. Por lo visto sobrehumano de aquella conversación privada y confidencial. Imagínense. Está la hermana White, está Washburn, y la hermana White le pregunta a Washburn, Hudson, ¿tú sabes por qué Morrison se fue rápido de la conferencia en Minneapolis? Y Hudson le responde a la hermana White y le dice, sí, yo sé. Pero él nunca le dijo el por qué se había ido Morrison. Entonces ahora la hermana White le explica a
Hudson y le dice, mira, se fue por esta razón y por esta razón. Y todo lo que estaba escuchando él, dice que lo espantó. Porque le estaba diciendo todo lo que le había dicho Morrison a él. Y por eso dijo en esta carta, en este testimonio, me espantó el conocimiento sobrehumano que tiene la mensajera del Señor. Me dijo todo lo que platicamos Morrison y yo, cómo ella lo supo. Y miren ahora lo que él escribe. Me di cuenta de que aquí había una que sabía secretos. Dice él, mire nada más, esta sabe todos los secretos. La hermana White me contó acerca de su ángel guía en Europa, que extendía sus manos hacia arriba diciendo, hay errores en ambos lados de esta controversia. ¿De qué está hablando? De 1888. Luego agregó que la ley en Gálatas no era el verdadero problema de la conferencia. El verdadero problema es la justicia por la fe. J. Waggoner puede enseñar justicia por la fe más claramente que yo. ¿Ustedes han escuchado esa cita? Y luego dice, ¿por qué, hermana White? Yo dije, ¿quiere decir que E.J. Waggoner puede enseñarla mejor que usted con toda su experiencia? La hermana White respondió, sí, el Señor le ha dado luz especial sobre este tema. Yo he deseado mostrarlo más claramente, pero no podría haberlo mostrado más claramente como lo hizo E.J. Waggoner, pero cuando él lo presentó en Minneapolis, lo reconocí. El mensaje. ¿Ahora entienden el contexto de esa cita? ¿Quién lo dijo? Bueno, pues este hijo de pionero le escribió una carta, primeramente, a un hermano que se llama, de apellido Olmes. Olmes era un estudiante del Instituto Bíblico en aquel entonces en las escuelas adventistas. Y miren lo que él escribió. Esta es la carta que él escribió. El Omega, asombroso y su verdadera genealogía, y una carta abierta al anciano A.G. Daniels. Un llamamiento a la conferencia general J.S. Washburn. Y luego él empieza a redactar su carta. Y dice, fechada con el 18 de abril de 1920. ¿Quién ya había pasado el descanso? La hermana White. ¿En qué año? En 1915. Ya habían muerto en 1915. Miller, White. ¿Se acuerdan de los nombres que mencionamos en la mañana? Jaime. Ahora miren lo que va a decir la carta. Querido hermano Holmes, estaba profundamente interesado en su carta del 1 de abril sobre el tema de la inspiración de los escritos de la hermana White. Así que, ¿cuál es el punto principal? Los escritos de la hermana White, si son realmente inspirados o no. Y miren lo que él va a decir. Y lamento sinceramente cada palabra que ha escrito. Has establecido principios fundamentales que son vitales, no solo en la cuestión de la inspiración del espíritu de profecía, sino también en la cuestión de la inspiración de la Biblia misma.
Sería tan razonable y lógico tomar la posición de que la Biblia no está inspirada en historia, astronomía o teología, como tomar la posición de que los escritos de la hermana White no están inspirados en historia, teología o reforma de salud. Es decir, él está diciendo, mira, si tú dices que los escritos de la mensajera del Señor no son inspirados, entonces tú también tienes que decir que la Biblia no es inspirada. Porque el mismo que inspiró la Biblia es el mismo que inspiró los escritos de la mensajera del Señor. Es el mismo Espíritu el que los ha inspirado. Y el decir que la mensajera del Señor no es inspirada, tendríamos que decir que la Biblia también no es inspirada. Ese es el argumento que él está presentando en esta carta. Sigue diciendo, tomar esta última posición conduce inevitablemente a la infidelidad, como lo demostró el doctor Wordsworth, recientemente despedido sumariamente de la facultad por el College Board en Washington College. ¿Por qué despidieron a este doctor? Imagínense. Ahora, ¿cuántos en la Universidad de Andrews están demostrando que en sus enseñanzas que este planeta Tierra tiene más de 6,000 años? Y que podemos mezclar la ciencia con la religión. Miren lo que sigue diciendo la carta. Asistí a la conferencia de la Unión de Columbia en Columbus, Ohio, del 4 al 10 de marzo. Y la enfermedad grave de mi familia me llamó a casa en la última, en lo que va a aparecer aquí. El elder Hugh Prescott había sido enviado por el comité de la conferencia general para tomar la parte principal como maestro de la Biblia en esa reunión. Para algunos de nosotros que lo habíamos escuchado enseñar con E.J. Waggoner y A.T. Jones hace poco más de 20 años, su enseñanza era como un triste eco del pasado. Así que, ¿cómo eran las enseñanzas ya para 1920 de W. Prescott? Dice que su enseñanza era tumba. No tenía el tono del mensaje de los adventistas del séptimo día. Así que las enseñanzas de Prescott, ¿qué era lo que ya no tenían? Dice que ya no tenían el tono del mensaje de los adventistas del séptimo día, sino que era como la enseñanza. Miren, esto es lo que a mí me sorprende. ¿Cómo era ya la enseñanza de W. Prescott? Pongan atención. Miren lo que dice aquí. No tenía el tono del mensaje de los adventistas del séptimo día. Está hablando de Prescott. Sino que era como la enseñanza de algunos, ¿de quiénes? De los evangelistas populares modernos, altamente teóricos, de una naturaleza que no se entiende fácilmente, si se comprende en absoluto, si se comprende o se hace práctico. Y luego sigue diciendo esta carta. Él declaró que Cristo era todo. Ese pecado no era real. Que el Jehová del Antiguo Testamento era Cristo. Que Cristo era el Espíritu Santo y el Espíritu Santo era Cristo. Esta parecía una combinación de
ciencia cristiana y la intangible y misteriosa doctrina católica de la Trinidad. Así que, ¿qué estaba haciendo Prescott? Estaba haciendo una mezcla de las enseñanzas evangélicas con las enseñanzas católicas. Pero ¿quién era Prescott? Él era un maestro que estaba dando clases a futuros pastores. Y miren lo que sigue diciendo. El domingo por la noche respondió al señor Oliver, quien habló en Columbus a la misma hora sobre las evidencias de supervivencia. El profesor Prescott dijo que Cristo es la evidencia de la supervivencia. Y que si bien el señor Oliver podría preferir mensajes escritos de los muertos, materializados de los espíritus de los difuntos, que él mismo prefería a Cristo como evidencia de supervivencia. Ni una sola escritura fue leída o citada para probar que los muertos eran mortales o inconscientes. Miren lo que dice la carta, y eso es lo que está pasando en la actualidad. El hermano Oliver está presentando su tema. ¿Pero qué está presentando el hermano Oliver? Está presentando escritos de algunos pioneros que ya... Y sin embargo, Prescott en ese sermón le dice al hermano Oliver, ¿por qué estás presentando libros de gente que ya está muerta? Y estaba hablando de la supervivencia. Y entonces Prescott dice, para mí la supervivencia es Cristo. Y no necesito escuchar ninguna palabra de algún hombre que ya está muerto. ¿Qué estaba desechando entonces Prescott? Los escritos de los pioneros que ya habían pasado al descanso. Pero sin embargo, Prescott está ahora diciendo, y ni una sola escritura fue leída o citada para probar que los muertos eran mortales o inconscientes. Y por lo tanto no podían regresar. Simplemente él, es decir, Prescott, prefería a Cristo como evidencia de supervivencia. Y ahora miren lo que sigue diciendo la carta. Le estoy dando esta introducción para que miremos quiénes son los primeros que empezaron a apostatar acerca del continuo. Y cómo es que llegó a nosotros la falsa doctrina. Miren lo que dice en esta cita. Le voy a pedir a mi hermano Favo si puede colocar esta cita ahí en la pantalla para los hermanos que están mirando. ¿Te está cortando? Y ahí, entonces ahí en mi página, ahí van a estar las citas. Miren lo que dice en esa misma carta, hermanos, y pongan ustedes atención. Nuestros hermanos que nos están mirando solamente van a poder escuchar. Pero dicho sea de paso, aquel que quiera el PowerPoint para leerlo y sacar sus propias conclusiones, dejen un mensaje y déjenos el correo y se los mandamos. Pero miren lo que dice. El miércoles 10 de marzo, cuando estaba a punto de irme a Filadelfia, el profesor Prescott me llamó a un lado y me dijo, fíjense lo que le dijo Prescott a Washburn. Está ahora. Y miren la conversación que ellos tienen. El 10 de marzo.
Cuando estaba a punto de irme a Filadelfia, dice Washburn, el profesor Prescott me llamó a un lado y me dijo, ¿por qué no vienes directamente a mí en lugar de a otra persona y me dices que mi enseñanza es del diablo? Nos tenemos que hacer la pregunta entonces, ¿qué enseñaba Prescott? Para que Washburn dijera que la enseñanza de él es del diablo. Le dijo el hermano Washburn, no creo expresión con respecto a tu enseñanza aquí. Es decir, yo no dije que tus enseñanzas son diabólicas y son del diablo. Pero ¿quién estaba declarando que sus enseñanzas eran del diablo? Él mismo. Él mismo se estaba declarando. Y luego sigue diciendo, sin embargo, dice Washburn, hijo del pionero, con sinceridad y sinceridad, hermano Prescott, es cierto, no puedo aceptar su enseñanza como verdad. Es decir, mira, yo no he dicho que tus enseñanzas son diabólicas, pero con sinceridad te digo que lo que tú estás enseñando no es verdad. Y si no es verdad, entonces ¿qué es? Mentira. ¿Y la mentira de quién viene? ¿Quién es el padre de la mentira? Y luego miren lo que dice. Asunto personal conmigo en absoluto. Parece que no puedes entenderme. Te respeto mucho como hermano y creo que Dios te ha otorgado un gran talento. Pero como hermano he pensado seriamente en venir a ti y decirte como amigo lo indescriptiblemente que siento que no hayas seguido enseñando las simples y poderosas verdades del mensaje en lugar de todas estas nuevas teorías. Así que, ¿qué estaba enseñando Prescott? Nuevas teorías. Entonces ahora necesitamos saber cuáles son estas nuevas teorías que el hermano Prescott estaba enseñando. Y miren lo que va a decir Washburn. Podrías haber sido un gran poder en el trabajo, ejerciendo una poderosa influencia, pero ahora tu influencia en la denominación está exactamente representado, y miren lo que dice, por el protestante y su completo fracaso. Me dijo, es decir, Prescott le respondió a Washburn, ¿por qué haces una campaña contra mí y no contra el elder Daniels y otros? Respondí, sé que toda esta generación de nuevas teorías se originó contigo. ¿Se acuerdan cuando leímos Jueces 2:10? Decía Jueces 2:10. Una generación que no conoció a Jehová. Una generación que rechazó el mensaje del profeta. Una generación que rechazó el mensaje de la segunda generación de ese profeta. Y miren lo que sigue diciendo. Te cobro la situación actual en Palati. Me dijiste en Inglaterra, y miren la afirmación que él hace. Me dijiste en Inglaterra que si pudieras obtener tus enseñanzas, especialmente la nueva doctrina de el continuo, aceptada por Estados Unidos, cambiaría todo el aspecto del trabajo.
dos pioneros ahí hablando del continuo. Y un pionero, el hijo de un pionero le está hablando a otro y le está diciendo: hermano Prescott, te has desviado de la interpretación correcta. Regrésate al camino. Pero sin embargo, el Prescott le dice: si yo pudiera cambiar la enseñanza del continuo, todo sería un nuevo rumbo, nuevas teorías, nuevas doctrinas. Y miren la respuesta de Prescott a Washburn. Él dijo: ¿por qué estás tan amargado contra mis enseñanzas? ¿Saben que esas expresiones a mí me las postean ahí en el Facebook? Ahí me las ponen en los comentarios y me dicen: ¿por qué estás tan amargado? O me dicen: hermano amado, usted nada más critica y critica y critica. Pero yo no estoy criticando, yo simplemente les estoy mostrando lo que está escrito. Entonces aquí el hermano de ellos, o criticando o defendiendo la verdad. Entonces la hermana, cuando ahorita vamos a mirar lo que ella dice, cuando ella lo escribe, ella está criticando o defendiendo la verdad. Y eso es lo que ellos no alcanzan a discernir. Respondí, dice el hijo del pionero Washburn: no me opongo más a tus enseñanzas que tú a las enseñanzas del doctor Kellogg. Así que Prescott, ¿a qué enseñanza se oponía? Prescott se oponía a las enseñanzas de Kellogg. Y luego ahora viene Washburn y se opone a las enseñanzas de Prescott. Prescott le dice a Washburn: ¿por qué estás tan amargado contra mí sobre mis enseñanzas? Y Washburn le contesta: pues estoy de la misma manera como tú lo estás de Kellogg's. ¿Saben a los que nos critican ahí en la página de Facebook? Yo les diría a ellos: si a ellos lo mío es una crítica, ¿por qué cuando ellos hablan de la Iglesia Católica no es crítica? ¿O por qué cuando ellos comparten un mensaje de la idolatría no es crítica? Si lo ponemos en ese concepto. Sin embargo, miren lo que sigue diciendo: nunca escuché a nadie hablar más amargamente contra ningún otro hombre que tú contra el doctor Kellogg. No digo que tu enseñanza sea exactamente igual a la del doctor Kellogg, sino igualmente falsa y peligrosa. Así que, mis queridos hermanos, los que enseñan que el continuo, aquí en este diagrama inspirado, es el continuo servicio de Cristo en el ministerio sacerdotal. ¿Cómo le llama el hijo del pionero Washburn? Falsa y peligrosa enseñanza. Hoy en día, en el adventismo, refutan las enseñanzas de Kellogg y hablan de la apostasía y denuncian el libro de The Living Temple y dicen que Kellogg es el más grande de los apóstatas. Pero yo les hago la pregunta: los actuales predicadores
de nuevas teorías. ¿Qué son entonces? Que enseñan falsas enseñanzas. Apóstatas de la misma manera que Kellogg's. Y miren lo que sigue diciendo. Él dijo, es decir, Prescott, ¿por qué hacer campaña contra mí? ¿Qué es lo que dicen algunos? Que nosotros hacemos campañas contra ciertos pastores. Es lo mismo. Porque ellos dicen, estos nomás hablan de esto, de este y de este. Esa es una campaña en contra de Dios. Y no saben que lo que están bebiendo de su siervo de Dios es falsa y peligrosa enseñanza. Y miren lo que dice. Los hombres, miren lo que le dice Prescott a Washburn. Los hombres de la conferencia general me envían como su maestro representativo. Todos los líderes de la denominación creen en mí. Le dije, todos los líderes de la denominación. Él dijo, todos los líderes en Washington, estoy perfectamente dispuesto a venir y defender todo lo que he dicho o hecho en esta campaña por el antiguo mensaje original y el espíritu de profecía. ¿Qué dijo Washburn? Washburn dijo, estoy perfectamente dispuesto a venir y a defender todo lo que he dicho o he hecho en esta campaña por el antiguo mensaje original y el espíritu de profecía. ¿De qué parte se puso Washburn? ¿De qué parte? Se puso de parte del lado de la verdad. De los pioneros. De Ellen White. De los escritos de la mensajera. Y miren lo que le dice esta carta. La misma antigua apostasía que al como en los días de Constantino y el papado, la única y original apostasía en la manifestación más peligrosa, debido a su engañosa túnica de gran santidad, hay en el colegio aquellos que son leales y verdaderos, pero hay tres hombres cuyas enseñanzas, aunque puedan diferir en algunos puntos, se unen para defender la nueva doctrina del continuo, tal como lo enseñó el profesor Prescott, y que aquellos que no aceptan son tachados como hombres de pequeñas mentes, cabezas de alfiler. Y detrás de los tiempos, no están al día con el nuevo pensamiento adventista del Washington College. Así el continuo paganismo, espiritualismo, la religión directa y calva de la adoración al diablo se ha convertido en la mediación continua, la transformación. Déjenme, lo voy a hacer un poquito chiquito aquí, para que leamos toda la cita. Miremos nosotros para que leamos toda la cita. Miren lo que dice.
Dice el continuo, paganismo, espiritualismo, la religión directa y la calva de la adoración al diablo se ha convertido en la mediación continua de Jesucristo. Así que, ¿qué interpretación tenía Washburn acerca del continuo? ¿Qué creía Washburn que era el continuo? El paganismo. ¿Y cuál doctrina estaba desenmascarando o enfrentando Washburn en su tiempo? La falsa enseñanza del continuo. En 1920, ya se estaban enseñando en las escuelas del Washington College que el continuo, ¿qué es? La mediación continua de Jesucristo. Las nuevas teorías de el continuo. Por eso nosotros entramos al adventismo, ¿con cuál creencia entramos nosotros? Nosotros entramos con esta creencia de que el continuo es la mediación continua de Jesucristo. Pero ¿quién fue el que lo empezó a enseñar? Prescott, en el Washington College. Pero ¿se acuerdan que habían otros tres que estaban enseñando también esas nuevas doctrinas, esas nuevas teorías? Y miren cómo lo hace él, cómo lo desarrolla. Satanás se transformó en ángel de luz. El mismo viejo juego del astuto enemigo, loco en su último y más avanzado desarrollo, para destruir el mensaje de misericordia a un mundo en su horrible lucha de muerte. ¿Saben qué es lo que está haciendo Washburn? Que el continuo del 508, de ser paganismo, ahora revistiendo de luz. Y lo está revistiendo de luz al poner que el continuo es la intercesión de Cristo, el santuario celestial. Del diabólico ahora lo tapan con santidad o angélico y le dan una nueva interpretación y lo dicen ahora a lo que en el pasado es el paganismo, de ángel de luz. ¿No es eso paganismo también? Ahora miren lo que sigue diciendo. La transformación más asombrosa de la historia, el hipócrita más colosal de todos los tiempos, la serpiente está arrullando del nido de la paloma. El dragón está vestido y asume la voz, el personaje, la misión del Cordero de Dios. Aquí está el mismo viejo Lucifer que dijo: seré como el Altísimo y me sentaré en su trono. Satanás se transformó en un ángel de luz. El mismo viejo juego del astuto enemigo, en su último y más avanzado desarrollo para destruir el último mensaje de misericordia a un mundo en su horrible lucha de muerte. Así que esta gran hazaña que hicieron las nuevas teorías es vestir al paganismo de ángel de luz. Esta nueva doctrina de el continuo, que en realidad es tan antigua como el pecado, es
sostenida por todos los apóstatas modernos líderes. Y la heredamos a través de W. Prescott, del Dr. Kellogg, A.T. Jones y E.J. Waggoner. Ahí están los otros tres que enseñaron esta nueva teoría. Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué pasó? Por eso hay un librito que se llama El Camino Consagrado. En El Camino Consagrado de A.T. Jones, ustedes van a encontrar un capítulo que se llama ahí La Abominación Asoladora. Y en ese capítulo él pone que el continuo es el continuo intercesamiento de Cristo en el santuario celestial. Por esa razón es que yo no les pude dar ese libro. Porque trae una mentira. Trae la mentira del continuo. Y si no conocemos nosotros esa mentira, creeríamos esa mentira como verdad. Pero ahora que ya la conocemos, podemos discernir, podemos probar los espíritus. Así que encontramos a Prescott, Kellogg, a Jones y a Waggoner, que predicaban que el continuo es el continuo ministerio de Cristo en el santuario celestial. Que sigue diciendo Washburn. Y otros que estaban conectados con Kellogg, ¿y cómo le llama él? Kellogg el apóstata. Ahora yo les hago la pregunta para ser más directo. Y voy a mover aquí el diagrama. Ya tenemos nosotros a los apóstatas ahí. Por un lado, vamos a mirar ahorita otra cita antes de poner aquí. Y ustedes ahorita me van a recordar. Dice aquí, en la última parte de 1907, apareció un folleto de 119 páginas publicado por M.E. Kellogg y John Colbert en el continuo o la visión de la tarde y la mañana, en el que se revive la interpretación de esta profecía en relación con la invasión de Palestina por Antíoco Epífanes. La vieja exposición del el continuo que se refiere al paganismo es agredida. Blanco, uno de los que estaban ahí, un miembro del comité de la Conferencia General, que cree que en continuo, me dijo que el primer pensamiento que tuvo de él fue del libro de Consecrated de A.T. Jones desde el sanatorio del Dr. Kellogg en 1910. El doctor J. Waggoner escribió una carta a uno de nuestros ministros, de la cual citó: estaba muy interesado en la guerra intradenominacional sobre el continuo. Sé la opinión que Prescott sostuvo en Londres, y no como alguien que tenga en cuenta las escrituras pueda tener otra opinión. Me refiero, y miren lo que ahora va a citar, a cualquiera que considere las escrituras como sobre todos los demás libros y suficientes en sí mismos. Pero los primeros escritos declaran más clara y decididamente para los que piensan como los pioneros.
Así que, ¿qué cita está citando? Washburn. Primeros escritos. ¿Cuál página? Página 74, donde dice cuál es el continuo. Donde da la referencia a dónde ir a buscar el continuo. Así, E.J. Waggoner creía con el profesor Prescott que las escrituras enseñaban la nueva visión. ¿Esa palabra no la han oído ustedes últimamente? No dicen nueva visión, dicen nueva interpretación a la visión. Tenemos ahora que reinterpretar de nuevo Daniel y Apocalipsis. Cuando ustedes oigan esas palabras, abran los ojos, pongan sus pies firmes y a ver con esas nuevas teorías qué sandeces dicen. Y miren lo que sigue diciendo esta carta. Por eso esta carta, hermanos, de este hijo de pionero, le quitan a uno así, mire, se le caen las escamas así. Se caen las escamas. Sigue diciendo él. Pero Prescott y Waggoner declara que el espíritu de profecía enseñó la vieja visión. ¿Dónde han oído ustedes eso? Yo lo he oído. ¿Saben lo que yo he oído? Yo he oído que las profecías tuvieron una visión en el pasado, pero que ahora con esta nueva luz van a tener una nueva interpretación en el futuro, y esta es ahora una nueva visión. Entonces ahora tenemos que replantear nuevamente todo el sistema de Daniel y de Apocalipsis. Mentira del diablo. Y miren lo que sigue diciendo. Sigue diciendo aquí. Y con una burla dice, por lo tanto, establece las escrituras directamente contra el espíritu de profecía. Y con una burla encubierta ante los testimonios, declara para el nuevo el punto de vista de Prescott del continuo. Nunca olvidaré en Inglaterra, en el año de 1898, escuchando con intenso interés una discusión de todo el día entre E.J. Waggoner y W. Prescott por un lado, ambos defendiendo la nueva visión del continuo, contra los élderes John Norton Lowbrook y el élder E. Andrews para la visión anterior. Así que, ¿qué estaban ahí discutiendo estos cuatro? Sobre el continuo. Por un lado, ¿quién está? Prescott, ¿y quién más? Y Waggoner. Por el otro lado, ¿quién está? Lowbrook y Andrews. Prescott y Waggoner, ¿cuál es su posición? Que el continuo es el continuo ministerio de intercesión en el santuario celestial. Ahora miren el profesor Prescott, la posición del elder Lowbrook y Andrews. El profesor Prescott me dijo que consideraba un gran privilegio haberse sentado a los pies de E.J. Waggoner como alumno, y que había recibido de él una gran luz espiritual
La nueva doctrina del continuo es parte de esa luz. Así que ¿de quién aprendió Prescott? De Waggoner, que ahora brilla a través de W. Prescott en Washington College y la denominación. Formaba parte de la creencia de Jones, Waggoner y Kellogg's. Y tan pronto como A.T. Jones y E.J. Waggoner abandonaron la denominación donde durante años habían sido contados como los principales maestros, editores y predicadores de la Biblia, fueron al sanatorio del doctor Kellogg's, unido con él en su trabajo y en su apostasía. Una apostasía que el espíritu de profecía predice. Que el espíritu de profecía dice. Fíjense, aquí quiero que pongan atención, hermanos. Cuando Waggoner y Jones se retiraron de la denominación, ¿a dónde se fueron a refugiar? Con Kellogg's. ¿Qué aprendió Kellogg's? ¿Qué aprendió Waggoner y Jones de Kellogg's? La nueva enseñanza, la nueva teoría del continuo. Pero ¿con quién tuvo relación Prescott? Con Waggoner. ¿Y qué recibió Prescott de Waggoner? La nueva luz de la doctrina del continuo. Eso es lo que nos vamos a ganar si nos mantenemos unidos. ¿Con quiénes? Con los apóstatas. Ahora, voy a hacer un ejercicio aquí. Le damos gracias a nuestras hermanas por habernos acompañado. Gracias, pero Sí, está bien, hermana. Gracias, hermanita. Que el Señor le bendiga. Vamos a hacer una línea aquí. Y vamos a ponerle la sana doctrina. ¿Y cómo pondríamos de este lado? La falsa doctrina. ¿Qué es lo que está en juego? De acuerdo a lo que estamos estudiando, el continuo. ¿Quiénes están de parte de la sana doctrina de acuerdo a las citas que hemos leído? Durante todo el día que hemos estado estudiando el continuo. Primero mencionamos a Miller. Luego mencionamos a esta carta que les presenté de Urias Smith. La tomó el hermano White. Luego, ¿a quién pusimos? ¿Se acuerdan? En la mañana pusimos a Haskell. Luego, ¿a quién pusimos? A Ellen G. White. Ahora, en la presentación de ahorita, en las citas que hemos leído, el hijo del pionero, ¿cómo se llamaba? Luego, de Washburn nos está contando qué es. De un lado estaba
J.N. Lowbrook, y el otro era Andros. Este no es Andrews, es otro. Por este lado, ¿quiénes están? Está Kellogg's. Está Kellogg's, Kellogg's se lo enseñó a Wagoner. Se lo enseñó a Jones. Y Wagoner se lo enseñó a W. Prescott. Estos creen que el continuo de la sana doctrina es el paganismo. Y los otros creen que el continuo es el continuo ministerio de Cristo en el santuario celestial. Este es, hablando del continuo, paganismo. Y esta es de la intercesión del ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Ahora, vamos a hacer un ejercicio y ustedes me van a ayudar. En la actualidad, ¿quiénes enseñan esta posición? Ministerio de sostén propio historicistas. Solamente los que conocen la historia. Iba a poner ministerio de sostén propio historicistas, pero hasta ahí ya se ha metido el diablo. Porque en los ministerios de sostén propio historicistas están estas dos interpretaciones y no se definen. ¿Saben ustedes que a mis hijos los invitaron a ir a un instituto en Chiapas para tomar unas clases? Y yo agarré y me tomé la molestia de investigar ese instituto, qué es lo que enseña, qué es lo que creen, y le llamé al maestro que iba a dar las clases, porque ahí en el anuncio decía clases de Daniel y de Apocalipsis, y le llamé para preguntarle, ¿qué método de estudio utiliza usted para dar la interpretación de las escrituras? Y él me dice, mira, nosotros creemos que no importa la luz que usted le presente, porque cada pastor tiene su luz que Dios le ha enviado. Cuando yo y se dicen que son de sostén propio, Cuando yo escuché eso, lo escuché y le dije, muchas gracias, pero no. Gracias, pero no. Le hubiera dicho que te visitara en la página. Y agarré y le dije que como escudriñador de la profecía, nosotros tenemos un método. Y ese método es el historicismo. Dentro de esto, ¿quiénes enseñan esta nueva teoría? Porque esta es una nueva teoría. ¿Quiénes enseñan esa nueva teoría? La organización cree esta teoría. Vamos a ponerle organización. La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esa es su posición. Dentro de la organización, ¿quiénes creen así? Ahora voy a poner el dedo en la llaga para los que me están mirando.
Esteban Bor cree así. Bullón cree así. Gates cree así. Piedrahita cree así. Y la lista sigue. Bueno, es que No, usted no quiere meterse en eso. No sabe ni dónde ir. No sabe. en una predicación que escuché de Gambetta, él pone la posición del continuo como página 74. Pero ¿qué es lo que hace él? Que el continuo de Daniel 12, vamos a leerlo. El continuo de Daniel 12, en el versículo 11, y desde el tiempo que fuere quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. A él yo lo pongo en otra esfera. ¿Y saben por qué? Porque él hace una mezcolanza de todo. Les digo por qué. Porque él dice que el continuo es el paganismo, pero luego dice que ese periodo profético de los 1290 está en el futuro. Que tuvo un cumplimiento en el pasado, pero que ahora está en el futuro. Y que los tiempos de Daniel 12:12 también están en el futuro, los 1335 días. Otra interpretación que en la actualidad le están dando es que este continuo, y ahí es donde entra Gambetta, que ese continuo es el sábado. Y que cuando sea quitado el sábado, entonces se pone la ley dominical y empiezan a correr los 1290 días literales. Pero ahora el continuo en el versículo 11 ya no es el paganismo, sino que ahora tiene otra interpretación y es el. Y por eso entienden ellos que desde que se pone la ley dominical, cuando se quita el continuo, para ellos el sábado, empiezan a correr los 1290 días. Y luego dicen, bienaventurado el que llegue a 1335 días. Y hacen una mezcolanza. Porque no saben si el continuo es el paganismo, si el continuo es el ministerio continuo en el cielo, o el continuo es el sábado. Por fin, ¿qué es el continuo? Para ellos. Pues ya nosotros sabemos qué es el continuo. Ahora, lo que yo estoy haciendo aquí es simplemente lo mismo que está allá en la carta. ¿Qué está haciendo Washburn en esa carta? ¿Saben lo que está haciendo? Nos está diciendo, cuídense de estos hombres. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque tienen nuevas teorías. ¿Qué dijo Washburn acerca de la doctrina de Prescott? ¿A qué la comparaba? Con la doctrina de Kellogg's. Y la doctrina de Kellogg's es
¿Divina o diabólica? Ahora yo les hago la pregunta. Si la doctrina de Prescott para Washburn es comparada a la doctrina de Kellogg's, ¿qué diría Washburn de Bohr, de Bullón, de Gates, de Piedrahíta y de Gambetta? Diría exactamente lo mismo. Están llevando a perdición al pueblo. Que los están llevando a la perdición con falsas doctrinas. Más directo no nos puede hablar la palabra de Dios, ni el espíritu de profecía, ni los testimonios de los pioneros, pues. ¿Qué más queremos? Pero no. Ciegos, guías de ciegos. Hombres, seguidores de hombres. Y miren lo que dice en la carta. Sé por experiencia algo del hipnótico poder satánico que acompaña a esta doctrina madre de todas las teorías avanzadas e infieles que han maldecido al colegio durante años y que recientemente han dado su fruto natural, lógico y mortal. ¿Cómo es considerada esa doctrina entonces? Como mortal y diabólica. Y termino con esta cita, hermanos. Pero debemos negarnos firmemente a ser alejados de la plataforma de la verdad que desde 1844 ha resistido la prueba. ¿Decimos amén o no? Amén. Esta herejía mortal cambiará la verdad original y es un hecho sorprendente que la nueva doctrina del continuo mueve casi todas nuestras fechas proféticas y abre el camino a otras teorías que alejan a los hombres para siempre del mensaje de 1844. ¿Se dan cuenta lo peligrosa que es creer esa doctrina diabólica? El templo viviente contiene el alfa de estas teorías. Sabía que la omega me seguiría dentro de poco y temblé por nuestra gente. ¿A quién está citando Washburn? A la mensajera del Señor. Una cosa es cierto, pronto se darán cuenta de la gran apostasía que se está desarrollando, aumentando y fortaleciéndose y continuará haciéndolo hasta que el Señor descienda del cielo con voz fuerte. Ahora te hago la pregunta, hermano. ¿Qué debemos de hacer? De acuerdo a lo que está escrito ahí. Hazle frente. Tenemos que hacerle frente. Aún así esté a cuesta nuestra reputación, nuestro ministerio, nuestras amistades, nuestro parentesco, aún, porque ¿saben cómo se sienten los que oyen este mensaje? Así como cuando Esteban les decía a los fariseos: ustedes mataron al Cristo, lo crucificaron. Y dice que los judíos le rechinaban los dientes de coraje por lo que les estaba diciendo Esteban. Y entonces tomaron piedras para matarlo. Hoy de igual manera tomarán piedras para quitarle la voz al mensajero. Tomarán piedras para que este mensaje no se dé. Harán todo lo posible para callar al mensajero. Pero dice la profeta, la pionera,
que cuando uno cae, se levantan muchos más. Debemos de negar firmemente, ser alejados de la plataforma de la verdad. ¿Qué debemos de negar? Que nos alejen de nuestra verdad. Por eso es mi deseo y oración